abril, las tropas norteamericanas atacan York, hoy Toronto, la capital de la parte alta de Canadá, e incendian el edificio del Parlamento. Los británicos no olvidarán este acto de devastación y solo un año después lanzarán la invasión de Estados Unidos y llevarán la guerra hasta las mismas puertas del presidente Madison. Desde su comienzo, la guerra de 1812 ha sido un asunto secundario para los británicos. Durante los 9 años anteriores han estado preocupados por una guerra épica contra el mayor genio militar de la época, Napoleón. Mientras en Europa seguía la guerra contra Napoleón, a los británicos les resultaba muy difícil enviar soldados a América. Tienen unos cuantos regimientos en el país, los que están destacados en Canadá, por supuesto. Así que lo importante es resistir. Una vez que evitan la invasión norteamericana de Canadá, hay muy poco que los británicos puedan hacer hasta que acabe la guerra contra Napoleón. A comienzos de 1814, los británicos derrotan finalmente al emperador francés. Aquel julio, miles de experimentados casacas rojas se embarcan con destino a la bahía de Chesapeake para lanzar la primera invasión de Estados Unidos. Las tropas norteamericanas, que han estado luchando como milicias mal entrenadas y pobremente equipadas durante casi 2 años, están a punto de enfrentarse a una fuerza extremadamente superior. Los británicos tienen motivos sobrados para esperar la victoria. Durante el año anterior, la flota en Norteamérica había estado estrechando el bloqueo de la costa atlántica. Al mando de la ofensiva se encuentra un hombre para quien la destrucción de Estados Unidos es una venganza personal, el vicealmirante Sir Alexander Cochrane. Sir Alexander Cochrane siente una fuerte aversión por todo lo norteamericano, debido a que un primo suyo resultó muerto en la Guerra de Independencia. Él mismo estaba en la Marina en aquella época y luchó contra los insurgentes. Eso lo había condicionado a tener lo que podría considerarse casi una obsesión contra ellos. En 1814, desde la cubierta de su buque insignia, Cochrane había dado órdenes que reflejaban el inminente ataque británico y su obsesión personal. Destruid y arrasad tantas ciudades y zonas como podáis atacar. Quiero infligir al enemigo una derrota total antes de que todo acabe. El vicealmirante George Coburn ejecutó las órdenes de Cochrane con despiadada eficiencia. Hay una cita muy interesante del almirante Cockburn, en la que sugiere que los norteamericanos deberían ser tratados como perros desobedientes. Decía, si se rebelan contra uno hay que pegarles en el hocico, y eso era lo que estaba haciendo. En la primavera y verano de 1813, Coburn lanza ataques a discreción por todo Chesapeake, saqueando los pueblos antes de quemarlos hasta los cimientos, lo cual es solo una muestra de lo que vendrá después. Los británicos están causando estragos en la campiña norteamericana. Prácticamente no encuentran oposición. No hay en Chesapeake la presencia militar norteamericana que debería. Todos los activos importantes se encuentran a lo largo de la frontera canadiense. Así que están en manos de la milicia de Maryland, que debe defender una enorme frontera y no pueden resistir. Algunos de aquellos soldados son matones. Queman casas y violan mujeres. La campiña queda arrasada. La gente está aterrorizada. Pero para el almirante Cockburn es como un juego. Piensa, veamos hasta dónde somos capaces de llegar. El temor a más ataques británicos y la noticia de miles de casacas rojas avanzando llegan a la capital. Este nuevo ataque es una verdadera sorpresa para Madison. Su administración se encuentra en medio de una gran confusión y él duda en actuar principalmente a causa de un hombre. La capital seguía sin contar con defensas y el principal motivo era el secretario de guerra John Armstrong. Fue uno de los personajes que da la historia de vez en cuando. Hombres que creen que su opinión es la mejor para todos, incluso cuando la realidad de lo contrario les estalla en la cara. No vendrían con tal flota si no pensaran atacar algún lugar. Pero no creo que vengan aquí. ¿Qué demonios harían? Armstrong insiste en que los británicos atacarán Baltimore, un importante centro comercial, no la capital.
Pero el presidente Madison responde al creciente pánico que se apodera de Washington y no le hace caso. Crea el 10º distrito militar, que abarca el área de Washington, y designa a un político, William Winder, para dirigir la nueva defensa. Winder tiene muy poco poder real. Carece de experiencia y no le ayuda a tener un secretario de guerra reacio a cooperar. Como resultado, Winder tiene a su disposición unos 500 soldados y ninguna milicia, debido a que el secretario de guerra no le permite convocar a las de Maryland y Virginia a menos que haya una amenaza inmediata. Esa amenaza se hace realidad el 19 de agosto cuando 5.000 soldados británicos desembarcan en Benedict, Maryland, a menos de 40 kilómetros de Washington. El camino hacia la capital está despejado. La misma capital es como una presa encadenada. Y a medida que los británicos comienzan su marcha hacia el oeste, en Washington el miedo es superado por el terror. Y este se convierte en caos, ya que la ciudad está indefensa. En el caos que consume a la capital, el presidente Madison da 2 órdenes: concentrar las tropas tan rápido como sea posible y sacar toda la documentación gubernamental de la ciudad para protegerla. Dicha tarea recae en Steve Braselton. Corre a comprar una burda tela de lino con la que ordena hacer bolsas. En ellas, con ayuda de algunos otros, lo crean o no, mete la Declaración de Independencia, la Constitución, los tratados internacionales y la correspondencia de George Washington. Mientras se lleva a cabo esta tarea, el secretario de guerra, el general Armstrong, reprende a Braselton por alarmista, ante el simple hecho de que los británicos avanzaran hacia Washington. Este no se deja intimidar y dice que lo más prudente es proteger los documentos. Armstrong parece ser la única persona que no huye ni intenta defender Washington. En la sede del gobierno, los miembros del gabinete dejan el Capitolio y se dirigen a la ciudad. El secretario de Estado James Monroe se presenta voluntario como explorador. Incluso el presidente Madison acude al campo para animar a las tropas. El general Winder corre de un lado para otro en un desesperado intento de establecer por dónde atacarán los ingleses. A cada nuevo informe agota a sus hombres con contramarchas. El general Winder decide tomar posiciones para defender Washington a 16 kilómetros de la Casa Blanca. Y es aquí, en la orilla oeste del Potomac, donde se va a decidir el destino de Washington. Winder establece su posición en Bladensburg, Maryland, a unos 9 kilómetros de Washington, para la que será una de las mayores vergüenzas del ejército norteamericano en toda la guerra. Allí, el 24 de agosto, sus inexpertos defensores, apresuradamente reunidos, se enfrentan a las veteranas tropas mandadas por el general Robert Ross, jefe de la Fuerza Terrestre de Invasión. En muchos sentidos, Ross es el jefe de combate ideal. Es agresivo, valiente y marcha al frente de sus tropas. No espera que nadie haga algo que él no esté dispuesto a hacer. A las órdenes de Ross, avanzan hacia la primera de las 3 líneas estadounidenses. Rápidamente rebasan a los defensores y obligan a su retirada. A medida que los británicos avanzan hacia la segunda línea, la artillería norteamericana dispara sobre la brigada ligera. A pesar del mortífero ataque, el segundo frente empieza a ceder. La mayoría de los soldados británicos habían luchado contra uno de los mejores ejércitos del mundo, el francés. Y sin embargo, les sorprende la débil resistencia ofrecida por los norteamericanos. Esperaban mucho más de los yanquis. La tercera línea ofrece una última y desesperada resistencia, hasta que se ven desbordados por los británicos. Entonces el general Winder ordena una retirada, que se convierte en una carrera en desbandada hacia Washington. Corren tan rápido que los casacas rojas sufren ataques cardíacos intentando alcanzarlos. Charles Ball, un negro libre defensor del Tercer Frente, recuerda los últimos momentos de lo que la historia recordaría como las carreras de Bladensburg. Si los regimientos hubieran atacado a los británicos, podríamos haberles matado o capturado en poco tiempo.
pero los hombres huían como ovejas perseguidas por perros. En tan solo una hora, toda resistencia a la invasión ha sido borrada del mapa. Ahora nada se interpone al avance británico sobre Washington a menos de un día de marcha. Madison se da cuenta de que el ataque es inevitable e intenta ponerse a salvo. Quizás fuera como lo que hizo George Bush el 11 de septiembre. Buscar un lugar desde el que hacerse cargo de la situación, averiguar qué pasaba y asegurarse de que no iba a haber más problemas en Washington. Y si los hubiera, apartarse de allí. Tras la batalla, la floreciente capital se convierte en una ciudad fantasma a medida que la abandonan los funcionarios del gobierno. Las maltrechas tropas norteamericanas que se baten en retirada no tienen información sobre el paradero del presidente. En pocas horas, la fuerza de invasión alcanzará Washington. A medida que la capital se sumerge en el caos y el presidente y los miembros de su gabinete siguen desaparecidos, una mujer encabeza la última defensa de la sede del gobierno antes de que los casacas rojas le prendan fuego. ...24 de agosto de 1814... sería recordado como uno de los días más negros de la historia norteamericana. Comenzó con una humillante derrota en Bladensburg, Maryland, y acabó con la destrucción del Capitolio. Los acontecimientos de ese día probarían la entereza de una joven nación y darían pie a algunos de los momentos más memorables de la llamada Guerra Olvidada. Cuando los británicos rebasan a los defensores y están a solo 9 kilómetros de Washington, una mujer se mantiene firmemente atrincherada en la Casa Blanca, la primera dama Dolly Madison. Dolly Madison es mi personaje favorito de la historia norteamericana. Y el motivo es que esta mujer no solo fue valiente y heroica, sino que arriesgó su vida por salvar cosas para la posteridad. Es la mujer más querida de todas las que han ocupado la Casa Blanca, admirada y respetada por los ricos y adorada por los pobres. Dolly y James Madison formaban una de las parejas más extrañas de Washington. Mientras el presidente era un introvertido ratón de biblioteca, ella era el alma de la fiesta. Le encantaba tomar rapé, jugar a las cartas y comer helado, todo vistiendo siempre a la última moda. Sin embargo, no es una persona superficial. La gente la respeta. Comprenden que tiene la habilidad de sacar lo mejor de su marido. Hace que el presidente sea más accesible y ayuda a unir las facciones del Partido Republicano. Es una primera dama muy astuta y encantadora. En pocas horas los británicos estarán a las puertas de la casa que ella ha transformado en el centro de la sociedad de Washington. Recibe órdenes de su marido, que está visitando a las tropas, de que evacúe la Casa Blanca. A medida que se agota el tiempo, Dolly Madison se dirige a un tesoro nacional. Es una mujer que, arriesgando su vida mientras los británicos avanzan sobre Washington y la guardia ha huido de la Casa Blanca, decide salvar el retrato de George Washington pintado por Gilbert Stuart, por el único motivo de que debe ser protegido y salvado para las generaciones futuras. ¿Quién de nosotros, hombre o mujer, habría arriesgado su vida por un cuadro? Ella lo hizo. Insisto en esperar hasta que se retire el gran cuadro del general Washington. He ordenado romper el marco y sacar el lienzo. Háganlo. La primera dama es una de las últimas en evacuar la ciudad. Finalmente sube a su carruaje en busca de su marido. Alrededor de las 8 de la tarde, las fuerzas británicas mandadas por el general Ross entran en Washington. No se esperaba que un ejército de 4.000 hombres pudiera marchar sin apenas obstáculos y tomar y tener a su merced la capital de Estados Unidos. Como represalia por haber quemado el Parlamento canadiense en York, las tropas británicas